Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con unos temas que teníamos propuestos para hacer un refuerzo en algunas cositas que ustedes me decían que tenían pendientes para que puedan completar sus conocimientos y también para que podamos darle una continuidad mejor a la materia que venimos manejando como es lo salud en el trabajo. Por ahí teníamos unas definiciones pendientes, las cuales ustedes me decían que querían tener mayor conocimiento para que puedan aplicarlas ya en su momento de iniciar su práctica o si van a hacer su proyecto de grado. Entre ellas encontramos lo que es agente de riesgo, acto inseguro y condición insegura. Y también íbamos a tocar un tema relacionado con las políticas de seguridad y salud en el trabajo, que están en el decreto 1072 y que también se las contempla en los estándares mínimos de la resolución 0312. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar y queremos entender toda la cuestión de acto y condición insegura, que a la vez parten de causas básicas y causas inmediatas, nosotros nos tenemos que dirigir a la resolución 1401 del 2007. ¿Sí? Esta resolución es la cual reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Para que nosotros podamos darle trámite a esas definiciones, debemos entender primero y contextualizarnos en cuál resolución vamos a hablar esas definiciones. Entonces, para tener un poco más de cobertura y más de conocimiento, debemos entender que hay unos artículos como tal las decretan y la idea es que los conozcamos. El primer artículo es el campo de aplicación, el cual la presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes del personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las administradoras de riesgos profesionales, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. Entonces, cuando entendemos ese campo de aplicación, nos damos cuenta que aplica para cualquier empresa, independientemente de la actividad a las que ellas se dirigen cotidianamente. Encontramos un artículo 2, el cual es el objeto, el cual es establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgos y evitar su recurrencia. Entonces, como bien lo dice este objeto, es que con esta resolución lo que pretendemos es que si en algún momento en la empresa se presenta algún tipo de accidente grave o mortal, debemos hacer la aplicación de todos los ítems y todos los artículos que la resolución nos indica para que posteriormente la ARL haga su análisis, decrete que fue un accidente de trabajo y proyectándonos a que no va a volver a suceder ninguno de esos mismos accidentes en la empresa. Encontramos unas definiciones que son muy puntuales, como lo cual está el incidente de trabajo, el cual es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en la relación con este, que tuvo potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, cuando hablamos de incidente de trabajo, básicamente hacemos a la referencia de que casi hubo un accidente, ¿listo? Pero el hecho de que haya sido incidente o que casi fue un golpe o casi fue una lesión, no necesariamente es que la tengamos que pasar por alto. También lo ideal es hacerle una investigación, así como lo nombra esta resolución, para que no se vuelva a presentar. Si en el momento simplemente fue un aviso o fue un casi, pues más adelante puede que sí se materialice ese peligro y el trabajador pues va a sufrir las consecuencias en su parte corporal. También encontramos la investigación de accidente o incidente, el cual es un proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. ¿Listo? Entonces, esa investigación básicamente se va a hacer cuando ya se materializa como tal un accidente
y tenemos que armar un comité como tal para que lo podamos entrar a investigar y buscar qué causas básicas y qué causas inmediatas fue que lo provocaron. Acá ya encontramos las causas básicas. Las causas básicas son esas causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Entonces, las causas básicas se relacionan a dos tipos. Las unas son factores de trabajo y factores personales. Esa tabla se la puede encontrar también en la resolución, en la cual nos dice qué factores realmente influyeron en la persona para que se materialice o se produzca ese accidente. Entonces, en las causas básicas, les recuerdan muchachos, encontramos factores personales y factores de trabajo, que fueron los que ocasionaron o generaron un accidente de trabajo. Y las causas inmediatas son circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Y condiciones subestándares, una condición insegura, circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Entonces, para que quede claro, las causas inmediatas se dividen en acto inseguro o condición insegura. Los actos inseguros es todo lo que la persona hace, ¿sí? Se lo conoce como acto porque viene de la mano de la actividad que está haciendo el trabajador. Y el otro es condición insegura, que es cuando la misma empresa o la misma organización, por su actividad que hace, genera una condición insegura para que el trabajador se pueda accidentar. Listo, entonces el acto viene relacionado con lo que hace la persona. Si la persona ve que va a trabajar en alturas y sabe que se tiene que colocar su sistema de protección contra caídas y no lo hace y se materializa ese peligro y hay un accidente, entendemos que fue un acto inseguro de la persona porque es bajo la irresponsabilidad de que él no usó sus elementos de protección personal. Y cuando hablamos de las condiciones inseguras, es que de pronto nosotros tenemos que hacer una especie de pasarela o una especie de puente y lo hacemos con un tablón que ya está viejo, resquebrajado, y nosotros como líderes o coordinadores del sistema sabemos que ese tablón se puede romper y sin embargo lo ponemos y le decimos al trabajador pase por ahí, ¿sí? Entonces en el momento que el trabajador pasa, ese tablón se parte y el trabajador sufre una caída, se convierte en una condición insegura porque ustedes le están colocando ese riesgo o ese peligro al trabajador que en cualquier momento se va a materializar. ¿Listo? Entonces recuerden, volvemos a hacer como el recuerdo ahí. Cuando hablamos de causas básicas, es que estamos hablando de factores personales y factores de trabajo. Y causas inmediatas se dividen en acto inseguro y condición insegura. Por acá vamos a ver unos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de condiciones inseguras, son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñados o creados y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que lo ocupan. Entonces, como ejemplos encontramos suciedad y desorden en el área de trabajo, cables energizados en mal estado, expuestos, rotos o pelados, pasillos, escaleras y puertas obstruidas, pisos en malas condiciones, escaleras sin pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, herramientas rotas o deformadas, maquinaria sin anclaje adecuado, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos o elementos de protección personales defectuosos, inadecuados o faltantes. Entonces, como se dan cuenta, las condiciones inseguras son todos esos escenarios que nosotros les decimos a los trabajadores o les ponemos para que ellos ejecuten su labor y que sin pensar en algún momento se va a ocasionar algún accidente de trabajo. Eso tiene que ver todo lo que son condiciones inseguras que están dentro de las causas inmediatas. Y
El acto inseguro son las fallas, olvidos, errores y omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Entonces miren lo que dice aquí en rojo. Los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes. ¿Por qué razón? Porque es que los actos, es lo que les decía la anterior vez, viene basado con el exceso de confianza de los trabajadores, que básicamente, como ya tienen la costumbre de hacer la misma actividad, pareciera que ya saben cómo hacerlo o se confían demasiado, y eso es lo que lleva a que la persona baje las defensas o baje la guardia y en algún momento se proceda a hacer algún accidente. Los ejemplos que tenemos es trabajar sin equipo de protección personal, permitir a la gente trabajar sin los EPP, bloquear o quitar dispositivos de seguridad, conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto. Eso es como dice ahí, el peor invento, porque pensamos que como tiene tan regulizada la energía, en ningún momento ya va a tener una sobrecarga, y es todo lo contrario. O sea, como le cargamos tanto, él en algún momento puede hacer un cortocircuito. Sobrecargar plataformas, carros montacargas, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando, no utilizar el cinturón de seguridad. Esas son cosas cotidianas que a veces hacemos y que se pueden realizar como actos inseguros. Derramar materiales, aceites en el piso y no limpiar, jugar o hacer bromas durante actividades laborales, transitar por áreas peligrosas y ejecutar el trabajo a velocidad indicada. Entonces, como les digo, pues muchachos, el acto inseguro siempre va de la mano con la irresponsabilidad de los actos de las personas, y la condición insegura es cuando la empresa o nosotros les colocamos. Miren que ahí también hay algo muy importante donde dice permitir a la gente trabajar sin los elementos de protección personal. Entonces ahí ustedes deben tener en cuenta que parte de ustedes como líderes, como responsables de ese sistema, en el momento que ustedes dejan trabajar a una persona sin su CPP, el error parte de ustedes mismos ahí, porque es que en algún momento, si se ocasiona un accidente, cuando hagan la investigación, van a empezar por la raíz, y la raíz es la que ustedes dejan que la persona haga esa actividad sin protegerse. Entonces deben tener muy en cuenta eso. Obviamente es obligatorio trabajar con elementos en cualquier actividad, y ustedes se van a encargar de inspeccionar, vigilar y controlar que ese personal lo haga de la mejor manera. Con esta parte pues les hago aclaración sobre esos temas que ustedes tenían pendiente, ¿sí? Sobre lo que querían reforzar y lo que querían conocer acerca de las causas básicas y las causas inmediatas. Otro tema que ustedes querían reforzar, y lo vamos a tocar en este momento, es sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el decreto 1072, él nos habla de que tenemos que cumplir unas políticas en el artículo 5, las cuales son de carácter obligatorio. Por lo menos tienen que ser las 3 que se estipula en el decreto, y que la resolución va a ser la evaluación como tal. Entonces, el artículo 2.2.4.6.5 nos habla de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, decretado en el 1072. El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al comité paritario o vigía de seguridad en el trabajo según corresponda a la conformidad con la normatividad vigente. Entonces, cuando hablamos de la política de seguridad y salud en el trabajo, recordemos, esa política debe ir firmada por el representante legal, por el gerente, por los directivos o por la persona que ocupe ese cargo en la empresa como tal. Como dice ahí, debe estar comunicada no solo al COPAS, sino a todo el personal, a todos los contratistas, subcontratistas, a toda persona que ingrese y que se le haga una inducción. Debemos comentarle que contamos con políticas de seguridad y salud en el trabajo, y cuando las realicemos tenemos que darle cobertura a todos los centros de trabajo de la organización, independientemente de su vinculación a la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando la describamos y la tengamos sobre un documento, porque dice que debe ser por escrito,
Tenemos que darle cobertura a todos los centros de trabajo como tal. Acá encontramos en el artículo 6 que la política tiene unos requisitos. Entonces, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa debe, entre otros, cumplir con los siguientes requisitos. Primero, establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema de la empresa para la gestión de riesgos laborales. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. Ese lo he puesto en rojo porque es que mire que si ustedes entran a internet, políticas de seguridad le van a salir las que ustedes quieran. Y muchas veces lo que hacen es descargarla, ponerle el logo, ponerle el nombre de la persona que la va a firmar y listo. Entonces, ese es el error más grande porque es que hay políticas que ni siquiera van con la naturaleza de la empresa, ni con la cantidad como tal o el tamaño de la organización. Entonces, cuando ustedes documenten una política, por favor que sea acorde al objeto social de la empresa y al tamaño de la misma. Tercero, ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. Como les dije anteriormente, tiene que estar firmado por el directivo que haga de sus veces. Y cuando dice estar fechada también, porque cada año hay que actualizarla o cambiarla. Y cuando se haga la auditoría anual, se va a revisar que efectivamente esa política esté actualizada como mínimo una vez al año. Cuarta, debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar de trabajo. Entonces, cuando hablamos de que sea difundida, es cuando nosotros la socializamos en la inducción, cuando les hacemos recuerdo en las capacitaciones, y cuando dice que debe estar accesible es porque debemos postearla. Entonces, ustedes verán si colocan una cartelera, si en la empresa deben montar algún formato o formulario, y esa política debe estar ahí siempre visible para que los trabajadores en cualquier momento puedan consultarla y leerla. Quinto, ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse actualizada acorde con los cambios tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como en la empresa. Entonces, como les dije anteriormente, pues cada año se la debe estar actualizando como mínimo, o si ustedes la quieren hacer a menos de un año, pues no hay ningún inconveniente. Lo ideal es que siempre esté fechada y se la tenga en cuenta. Si hay alguna modificación en la empresa, en tanto en puestos de trabajo o en objeto social, pues sería lo importante que ustedes la actualicen para que vaya de la mano con el objeto social como tal de esa organización. También la política debe cumplir unos objetivos. Entonces, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los cuales la organización expresa su compromiso. Entonces, primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Segundo, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión en la empresa. Y tercero, cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Entonces, cuando ustedes documenten esa política, como mínimo al final deben postear estos tres objetivos. Como mínimo, entonces la cual ustedes, cuando el representante la firme, de una vez lo comprometen a que él debe comprar todo lo necesario para que esos trabajadores no sufran ningún daño o ninguna lesión. Por eso ahí dice el segundo, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Y arriba dice que debe expresar su compromiso en identificar peligros y controles, porque cuando ustedes realizan su matriz de peligros y riesgos, ahí ustedes establecen unas medidas de intervención que ya las conocen, como la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los EPP. Y esos que ustedes colocan ahí son los que realmente y efectivamente deben realizar en esa empresa. Entonces, cuando hagan esta política, pues la firmará el representante legal y asimismo deberán cumplirlas. Y cuando hablamos de cumplir la normatividad nacional vigente, ustedes ya saben que también tenemos una matriz de requisitos legales, que es toda la normatividad que nos aplica en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y también cuando firmamos o le hacemos firmar al representante, él se compromete pues a que cumplamos toda esa normatividad nacional legal. Por acá encontramos también una política de seguridad y salud del trabajo, la cual es prevención de consumo
de no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, en esta política es igual que la política de seguridad y salud en el trabajo, donde se prohíbe, ¿sí? Explícitamente que el trabajador consuma alguna de estas sustancias durante su jornada laboral, ¿sí? Entonces también es un mismo diseño, es un mismo formato, tiene que firmarla también el representante legal, donde pues quede consignado por escrito que está totalmente prohibido consumir esta cuestión en todo el horario de trabajo, y que de hecho va de la mano con el reglamento interno de trabajo y con el reglamento de higiene y seguridad industrial, en el cual si se llegase a presentar, pues vamos a hablar de que son unas faltas graves, y cuando hablamos de faltas graves en los contratos debe quedar estipulado que puede generar la terminación del contrato laboral. Entonces, esta es la segunda política que nosotros debemos tener y que debemos cumplir. La tercera política es la política ambiental. Entonces, en esta también tenemos que dejarla por escrito, tiene que firmarla el representante legal, y en la cual nosotros nos comprometemos a hacer cuidado como tal del medio ambiente. Entonces también tenemos que describir que la empresa se compromete a hacer un buen uso de los recursos naturales, de los recursos que tenemos en la empresa, para que no generemos tanta contaminación o tanta polución, independientemente pues de la actividad o del objeto social que esté cumpliendo la empresa. Entonces, si miran ahí, muchachos, encontramos tres políticas: la de seguridad y salud en el trabajo, la política medioambiental y la política de la prevención del no consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Así llegamos pues a otra política, que esto ya ustedes lo saben, que es algo muy generalizado, la cual la contempla la ley 1335 del 2009, la cual es muy clara, donde dice que el consumo de tabaco está prohibido en lugares públicos y cerrados en donde el humo puede afectar a fumadores y a niños. Entonces, ustedes ya se dan cuenta hoy que todos los locales, restaurantes, bueno, en fin, todas las partes cerradas ya tienen este letrerito donde está totalmente prohibido eh, fumar, ¿sí?, en espacios cerrados. Entonces eso también es importante, porque pues ya como tal el cigarrillo tiene que pasar a un segundo plano, donde en ningún momento las personas lo puedan consumir. Y por último encontramos la resolución 089 del 2019, por la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces esta ya es la que la coge y la que reglamenta a todas las demás. Entonces ella ya como tal adopta esa política integral, y todas las empresas pues tienen que hacer uso de la misma. ¿Para qué? Para que en un futuro pues todos los colaboradores y todos los trabajadores gocen de esa buena salud, para que cuando ustedes los manden a hacer nuevamente algún examen periódico o de egreso, la médico laboral pues también vea que la gestión de ustedes en la empresa ha sido muy buena, y que los trabajadores no van a sufrir ninguna cuestión o enfermedad con el tema de los pulmones, tanto en su respiración o en su rendimiento laboral para sus próximas ocasiones o sus próximas empresas a las que vayan a colaborarles. Entonces, muchachos, con esto reforzamos esos temas que teníamos pendientes. Quedamos atentos a la asesoría virtual y les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias.